El día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 28 de Génesis, versículos del 10 al 22. Así que vamos a colocar esta clase en las manos del Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo, te damos gracias porque tú eres el Rey del universo. Gracias porque tuyo es, Señor, esta mañana, y tuyo somos nosotros. Permítenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, darnos un entendimiento claro de tu palabra. Permite que nuestros corazones sean sensibles para obedecer tu palabra, Señor. Moldéanos a la imagen de Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, no seríamos nada y no somos nada sin ti. Permítenos descansar en tu palabra. Ella nos da consuelo, Señor. Y permítenos descansar siempre en las promesas que tú has hecho. Y lo más importante, oh Dios eterno, permítenos vivir enteramente y plenamente para ti. En tu nombre oro, amén y amén. Mis hermanos, el día de hoy, como ya se los dije, vamos a estar compartiendo el capítulo 28 de Génesis, versos del 10 al 22. Y los invito a abrir la palabra de Dios y voy a leer. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Amén. Mis hermanos, desde el capítulo 12 hemos estado viendo la vida de Abraham y su hijo Isaac. Ahora hemos pasado al hijo de Isaac, Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son los tres grandes patriarcas de la Biblia. Y se le da mucho tiempo a Abraham, un poco a Isaac, y luego la mayor parte se la da a Jacob. Jacob es básicamente el resto de Génesis. Desde el capítulo 27 hasta el capítulo 50, aparte del intermedio de José, el resto de este libro se trata sobre Jacob y su casa. Y todo lo que leemos sobre Jacob y su casa y el resto de este libro, mis hermanos, se remonta a este capítulo 28. El capítulo que veremos hoy, mis hermanos, es el cual depende cada día de la vida de Jacob. En Génesis 17:7 encontramos lo siguiente: Dios promete a Abraham que él será su Dios y el de su descendencia después de él. Esta promesa de Dios que se reitera a Isaac y a Jacob, como lo veremos esta mañana, muestra que el pacto, esto es importante, no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad de Dios mismo. En Génesis 28, del 10 al 22, este capítulo que vamos a ver hoy, vemos a Jacob en un momento crucial de su vida, huyendo de su hogar
y buscando refugio. El contexto de este capítulo es que Jacob está huyendo de su hermano Esaú después de recibir la bendición de Isaac, que había obtenido mediante engaño. Su madre Rebeca le aconseja ir a casa de su tío Labán para estar seguro y encontrar esposa. Este viaje lo lleva hacia Aram, su viaje solitario y peligroso. Jacob no es un personaje, y esto es importante, con méritos propios. Jacob no es mejor que Esaú en este punto. Ambos son iguales. Es un hombre frágil cuya historia revela no sus cualidades, sino la misericordia y gracia de Dios. Cuando vemos a Jacob, no vemos lo perfecto que él es, no. Vemos la misericordia y la gracia de Dios. Cuando usted mira su vida, usted no ve lo perfecto que usted es. Usted mira la gracia de Dios en su vida. Jacob no es un gran peregrino espiritual en este momento. Está haciendo su camino de regreso a Harán en obediencia a las instrucciones de su padre. Lo cual, por supuesto, fue una idea que originalmente se le ocurrió a su madre. Y dudo que Jacob haya usado este viaje como un encuentro con Dios, como un peregrinaje espiritual. No lo ve como un viaje en el que Dios le va a enseñar muchas cosas sobre sí mismo y muchas cosas sobre la gracia de Dios. Simplemente está haciendo lo que es necesario para sobrevivir. Está huyendo a un hermano que lo odia y quería matarlo. Jacob tampoco es un hijo pródigo que regresa a casa arrepentido. Jacob en este punto no es un ejemplo de fe. En Génesis 27:20 encontramos lo siguiente. Entonces Isaac le dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto la casa, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios, no mi Dios. Escuchen esto bien. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Como si dijera: papá, esto es algo tuyo, no mío. Jacob quería la bendición, claro, porque él sabía que había una tierra prometida. Pero él todavía no sentía al Dios de Isaac como su Dios. No entendía a plenitud y a magnitud la promesa, lo cual implicaba la bendición que le ha dado Isaac hasta ese momento. Y vamos a ver el primer punto de esta clase. Jacob huye, pero no puede huir de Dios. Versos del 10 al 11. Y dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y se puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y entonces Jacob es enviado lejos, y este viaje es realmente importante. Esta zona llamada Parán Aram también se llama Harán, y está muy lejos de donde Jacob se encuentra en el versículo. El versículo 10 nos dice que Jacob está en Beerseba, que está al suroeste de la tierra de Canaán. Y Parán Aram o Aram está al noroeste de la tierra de Canaán, en la actual Siria. Lo que significa, en pocas palabras, que se trata de una caminata larga. Jacob está lejos de casa para este momento. De hecho, esto es importante que lo notemos. Harán es el lugar de donde es Abraham. Génesis 12:4. Y se fue a Abraham como Jehová se lo dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Así que Harán es exactamente el mismo lugar que Dios le dijo a Abraham que abandonara. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿por qué el Señor le ordena a Abraham salir de la tierra de Harán y luego promete que su descendencia habitará en la tierra que le está ordenando dejar? ¿No sería más fácil para el Señor, bajo nuestra cosmovisión, que lo dejara ahí? ¿Por qué lo saca? ¿Y por qué luego promete que su pueblo volverá a esa tierra? Y aquí voy a citar al pastor Sergio. Y él dice lo siguiente: que Dios en su soberanía quiso intensificar el drama, mis hermanos, poniendo en riesgo la promesa para él mismo salvarla. Y así mostrarle al pueblo de Israel su poderío. El pueblo de Israel no hubiera conocido y ver las maravillas de Dios
si no fuera por el plan soberano de Dios de ponerlos en Egipto en esclavitud y después devolverlos a la tierra de la cual Él había sacado a Abraham, salvándolos de una manera extraordinaria. No conocemos la mente de Dios. Nadie puede ser el consejero de Dios. Y ahora vamos a ver el segundo punto de esta clase, el sueño y la escalera. Y esto es un encuentro sagrado. Verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jacob no busca a Dios aquí, y sin embargo Dios lo encuentra. No pide la bendición, pero la recibe. Y me resulta sorprendente que Dios venga a Jacob mientras está dormido. Esto enfatiza la pasividad de Jacob en toda esta experiencia. Jacob está dormido, pero Dios lo está buscando. Jacob puede ciertamente y con firmeza mirar atrás el resto de su vida y saber que fue el Señor quien lo buscó primero. Y esto es un mensaje también para nosotros. Dios nos ha buscado primero. Ahora la escalera representa la conexión entre el cielo y la tierra. En el contexto del Antiguo Testamento, esta imagen evoca el intento humano de alcanzar el cielo, como en la Torre de Babel, Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sin embargo, aquí, en este punto, es Dios quien establece la conexión. No es el esfuerzo humano. Esto apunta a que Dios es quien toma la iniciativa en establecer la relación con el hombre. Para los israelitas que vivían en un mundo lleno de religiones, donde los dioses eran percibidos como lejanos o caprichosos, esta visión era sorprendente. Recordemos que mientras nosotros leemos Génesis, también tenemos que tener una visión, mis hermanos, del público que está recibiendo este mensaje inmediato. Había un pueblo, Israel, el pueblo de Israel estaba siendo cambiado la cosmovisión de cómo ellos vivían. El Señor cambia la cosmovisión que Israel tiene hasta ese momento. Para los israelitas que vivían en un mundo lleno de religiones donde los dioses eran percibidos como lejanos o caprichosos, esta visión es sorprendente. En las culturas mesopotámicas, especialmente en Babilonia y Asiria, se construyeron sicuras, que eran torres en forma de pirámides, escalonadas. Los sicuras eran consideradas escaleras hacia el cielo, o puntos de conexión entre el mundo de los hombres y de los dioses. Aunque la visión de Jacob no es un sicura físico, el concepto de una escalera de conexión entre el cielo y la tierra podría evocar estas estructuras en la mente de una audiencia inmediata. Sin embargo, a diferencia de los sicuras, que eran construidos por el esfuerzo humano para llamar la atención de los dioses, la escalera de Jacob es un camino descendente que Dios mismo establece. Es un camino descendente, mis hermanos. Esto implica que la iniciativa no es humana, sino divina. Es Dios quien desciende y establece la comunión. Y esto es algo sorprendente para el pueblo de Israel, porque ellos venían de pirámides. Ellos estaban relacionados con esto, viendo cómo el hombre intentaba acercarse a sus dioses. Pero aquí es sorprendente que el Señor le dice, no, yo me acerco al hombre. Yo soy quien desciende. Quiero que noten algo importante aquí. Jacob no sube la escalera, no se le pide que ascienda a Dios, Dios desciende hacia él. Y esta es la esencia de la gracia. Nosotros como Jacob no podemos alcanzar a Dios por nuestros propios medios. No hay una obra humana que nos permita ascender al cielo. Necesitamos un camino que Dios mismo ha provisto. ¿Y quién es este camino, hermanos? Solamente Cristo es el camino que nos lleva al cielo. ¿Y quién es
el único mediador entre Dios y el hombre, hermanos. Solo Cristo es el único camino y el único medio por el cual podemos ir al Padre. Y recordemos que Él desciende, que Dios en su trono toma, mis hermanos, habita en carne, Él desciende a nosotros. Vamos a ver el punto 3. Dios reafirma su pacto. Versos del 13 al 15. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Recordemos que esto ya se los he explicado. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le habla a Jacob desde la cúspide de la escalera, y le dice, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Aquí vemos a un Dios que reafirma su pacto, que le promete a Jacob la tierra donde se encuentra, que le asegura que su descendencia será numerosa y bendecirá a todas las familias de la tierra. Y no solo eso, Dios le promete, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Algo muy interesante que notamos es que Jehová estaba en lo alto de ella. Las deidades en culturas como la babilónica, egipcia o cananeas estaban a menudo identificadas con elementos de la naturaleza, como el sol, la luna, el agua o la fertilidad, fusionándose con aspectos del mundo natural, mientras las religiones circuncidantes tenían dioses que eran parte del cosmos. Jehová es el creador de todo, completamente separado de la creación y exaltado sobre ella. Aquí el Señor reafirma que Él no es como la creación, Él es quien crea por el poder de su palabra. La altura también, mis hermanos, en este contexto refleja su santidad y su separación del pecado. Él está diciendo a Jacob en pocas palabras, tú y yo no somos iguales. Yo estoy en lo alto, en la cúspide. Yo soy el Señor quien gobierna todo. Y es importante notar también esto, que para el tiempo antiguo, las personas pensaban que los dioses o que sus dioses solamente limitaban en cierto punto, gobernaban en ciertos lugares, pero aquí el Señor también está enfatizando, mis hermanos, que Él es el soberano. Él gobierna en cualquier lugar del mundo. Todo es su dominio y todo le pertenece. La altura de Dios refleja su santidad y su separación del pecado y de la corrupción humana. Él está diciendo al pueblo de Israel, yo no soy como los dioses hechos por manos humanas. Las deidades paganas del antiguo cercano oriente eran conocidas por ser caprichosas y cambiantes en su comportamiento. Podían enojarse fácilmente, mostrarse impredecibles y reaccionar sin razón aparente, reflejando los límites y defectos de los seres humanos que los adoraban, porque eran hechos por humanos, por hombres. En cambio, el Señor se muestra de una manera única diciendo, yo no soy como esos dioses que ustedes creen. Yo soy el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo gobierno todo y nada me gobierna a mí. Y Él dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando Dios se llama a sí mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos está revelando su carácter como un Dios de pacto fiel. No es simplemente el creador lejano, sino que es el Dios que hizo promesas a Abraham, las confirmó con Isaac y las reafirmó con Jacob. Él es el Dios que se involucra íntimamente en la historia de su pueblo, comprometiéndose a ser su Dios y el de sus descendientes
y manteniéndose fiel de generación en generación. En pocas palabras, el pacto que el Señor hace con Abraham, Isaac y Jacob no solamente es una tierra física, sino que el Señor les promete que Él será su Dios y ellos serán su pueblo eternamente y para siempre. Ese es el fundamento del pacto. Sin embargo, desde una... aquí, y Él dice, y a tu simiente. En el contexto inmediato, simiente implica los descendientes físicos de Jacob, quienes llegarían a formar la nación de Israel, cumpliendo la promesa hecha antes a Abraham e Isaac, que su linaje serían tan numerosos como el polvo de la tierra y ocuparían la tierra de Canaán. El Señor cumple esto. Desde una manera literal, el Señor cumple esto. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esta palabra apunta más allá de los descendientes físicos. En el Nuevo Testamento, Pablo explica que simiente se refiere en última instancia a Cristo. Leamos Gálatas 3:16. Si lo pueden poner en pantalla, por favor. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Nos dice, y a las simientes. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Quien es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y por extensión a Jacob. Cristo, como la verdadera simiente, abre la bendición de Dios para todas las naciones y une a los creyentes como herederos de la promesa, independientemente de su origen étnico, color o raza. Así, esta simiente simboliza tanto la continuación del linaje de la fe como el cumplimiento final en Jesús, quien trae redención y bendición a todo el que cree en Él. El aspecto espiritual de la promesa se ve claramente en cómo Pablo interpreta las promesas hechas a Abraham y a Jacob en el Nuevo Testamento. En Gálatas 3:29 encontramos, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que la tierra prometida no solamente es un lugar físico, mis hermanos, sino una tierra en la cual Dios morará con nosotros para siempre. Y es el fundamento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob. No solamente una tierra física, sino también, mis hermanos, una tierra en la cual Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo eternamente y para siempre. Ahora el Señor continúa diciéndole a Jacob en el capítulo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amados hermanos, notemos que Dios le hace esta promesa sin condiciones. No se basa en la habilidad de Jacob para obedecer o mantenerse sin pecado. Dios simplemente le asegura su presencia y su fidelidad, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios. Y amados creyentes, esto es algo que nosotros también podemos recordar. Nuestra seguridad en Dios no está en nuestras obras, no es por lo mucho que hagas, no es por lo mucho que digas, no está en nuestra habilidad para mantenernos fieles, porque no podemos ser fieles, sino en la fidelidad de Él hacia nosotros. Somos fieles a Dios porque Él es fiel a nosotros. De allí parte nuestra fidelidad. Ahora veamos la reacción de Jacob, versos 16 al 22. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz
era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. En este punto de la historia, Jacob ha vivido una vida impulsada por el engaño y la astucia. Pero en Betel, Dios abre sus ojos espirituales. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Estas palabras reflejan la sorpresa y reverencia de Jacob al comprender la omnipresencia de Dios. No hay rincón de la tierra donde Dios no esté presente. E incluso en este lugar aparentemente ordinario. Aquí Jacob reconoce lo que más tarde descubriría el profeta Isaías, que la santidad de Dios demanda una reverencia temerosa. Al ver la gloria de Dios, Jacob se da cuenta de que todo lo que ha hecho y cómo ha vivido es sino polvo ante la majestad de Dios. Jacob está experimentando lo que podríamos llamar la teofanía personal, el momento en el que Dios abre nuestros ojos y nos muestra su verdadera realidad, no la nuestra, no la percepción que nosotros tenemos acerca de Dios, no, sino en ese momento en que Dios abre nuestros ojos y nos muestra su realidad, nos muestra lo pecaminoso que somos y la necesidad que tenemos únicamente de Él. Es una experiencia en la que un individuo tiene un encuentro único y directo con Dios, en el que Dios se revela de una manera especial y particular. En las Escrituras, las teofanías no solo fueron manifestaciones visibles o tangibles de Dios, sino momentos profundamente transformadores para quienes la vivieron. Estas experiencias revelaban tanto el carácter de Dios como su propósito para la vida de quien lo encontraba. Y ahora también el verso nos dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob, al percibir la presencia de Dios, siente lo que Lutero llamaría un miedo reverente. En este sentido, la reacción de Jacob nos muestra la respuesta adecuada al conocimiento de Dios. En las Escrituras, el temor a menudo implica respeto profundo y asombro ante el poder y la pureza de Dios. Jacob comprende que Dios no es una idea abstracta o un ídolo. Él ya no ve que es el Dios únicamente de su padre Isaac o un Dios distante, sino que Él es santo y todopoderoso. Y aquí Jacob se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Así Jacob toma aquella piedra que antes usó como almohada y la erige como un pilar, derramando sobre ella aceite en señal de consagración. En esta acción vemos una señal de transformación. La piedra, un simple objeto en medio de su soledad, se convierte en un testimonio eterno del encuentro de este hombre con Dios. Hermanos, tal es la naturaleza de un encuentro con el Altísimo, que lo común se convierte en sagrado y la vida mundana se convierte en un lugar santo. Jacob llama a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque allí en medio de su vida Dios había hecho morada. Al cambiar el nombre de Luz a Betel, Jacob está testificando su experiencia con Dios. Un testimonio que perdurará en el significado del nuevo nombre, casa de Dios. E hizo voto Jacob, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y uno dirá: wow. Pero esto solo muestra que Jacob todavía no tiene, que la fe de Jacob es débil. Está colocando condiciones para servir al Señor. ¿Cuántos de ustedes no le han puesto condiciones a Dios?
Señor, si tú me das este trabajo, yo daré este dinero. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te serviré para siempre. Como si Dios dependiera de tu condición. No, mis hermanos, Dios no depende de tu promesa. No hay promesa que tú le hagas a Dios para que Él se mantenga fiel. Él es fiel porque esa es su naturaleza y su carácter. Él es el Dios fiel de generación en generación. Dios no necesita un favor tuyo, no necesita un favor mío, mis hermanos. Pero tal es el encuentro que el Señor muchas veces tenemos con nuestro Dios. Que muchas veces, mis hermanos, somos transformados por ese poder. No por nuestra percepción, sino por el poder que radica en Dios. En estos versos vemos a un Jacob todavía inmaduro en su fe. Su voto, como ya se los dije, revela que aún es condicional. Si Dios me guarda, entonces Jehová será mi Dios. Y el Señor le está diciendo, yo seré tu Dios y te guardaré y haré contigo esto y estaré contigo hasta que haya hecho esto. No le puso condiciones, pero Jacob ve necesario hacer condiciones. Así que, sin embargo, Jacob todavía, esto es importante, sin embargo, Jacob todavía necesita crecer en su comprensión de la gracia soberana y la fidelidad de Dios. Y esto lo vamos a ver en la vida de Jacob. Jacob también promete un diezmo, algo que los patriarcas solían hacer como un símbolo de dedicación y gratitud hacia su Dios. Su promesa de diezmar todo lo que Dios le da representa una señal de compromiso. Está creciendo, está comenzando a percibir a Dios como el proveedor y protector de su vida. Su fe todavía es débil. Para nosotros, esta parte de la narrativa resalta la paciencia de Dios con nosotros. Dios es paciente con nosotros. Muchas veces, mis hermanos, y esto es importante, Dios no requiere una fe perfecta porque nuestra fe no es perfecta. Es inconstante muchas veces, temerosa muchas veces, negligente muchas veces. Pero damos gracias al Señor que Él pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y a través de las pruebas y transformaciones que vendrán, Dios continuará moldeando a Jacob. Y esto es importante porque a través de las pruebas, el Señor también moldeará nuestra fe. Es difícil para nosotros decir, Señor, aumenta nuestra fe. Porque aumentar la fe implica ser sometidos a prueba. ¿Y quién quiere ser sometido a pruebas, mis hermanos? Nadie. Pero el Señor, en su soberanía, ha decidido que el creyente tiene que aumentar su fe a través de las pruebas. Y ahora, a manera de conclusión, me gustaría decir, todo este pasaje, en esencia, es un reflejo del Evangelio de gracia. Dios toma la iniciativa para encontrarse con el hombre. Jacob está dormido, huyendo. Sin embargo, Dios lo busca. Dios se le revela. En este encuentro el amor de Dios se despliega en forma tangible. Jacob, un hombre lleno de temores e inseguridades, es confrontado con la santidad y fidelidad divina. Al igual que Jacob, todos estamos en un peregrinaje y muchas veces no percibimos la presencia de Dios en medio de nuestros caminos ordinarios. Este pasaje nos invita a recordar que en Cristo el Dios de Jacob ha bajado para morar en nosotros y que en Él se encuentra la verdadera puerta del cielo. Queridos hermanos, así como Jacob, nosotros también debemos despertar de nuestro sueño de la indiferencia. Debemos reconocer que estamos en la casa de Dios, que la tierra misma es su dominio y cada aspecto de nuestra vida debe ser un altar erigido para su gloria. Que podamos, mis queridos hermanos, como Jacob, consagrar
lo común y convertir nuestras vidas en un testimonio de aquel encuentro divino que hemos tenido con el Señor. Y que al hacerlo podamos ser conscientes, uno, de nuestra dependencia totalmente al Señor, y dos, que nuestra gratitud al Señor sea constante en nuestra vida, mis hermanos. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. No podríamos ser fieles si tú no fueras fiel, Señor. No podríamos estar de pie en este lugar si no fuera por tus misericordias. No te hemos buscado, pero tú nos hallaste. No te queríamos, Señor, pero tú nos has amado primero. Estábamos perdidos, Señor, y tú nos has dado vida. Estábamos en tinieblas y tú has traído luz. Señor, como dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres la vida, el único camino al Padre, el único camino a la vida eterna. Señor, permite que esta palabra sea cimentada en nuestros corazones y que podamos ser siervos gratos, que la gratitud crezca en nuestras vidas y a pesar de las pruebas que tú traes, podamos decir gracias porque estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, en el día de hoy. En tu nombre oro. Amén y amén.